Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, bondad, humildad, su paciencia para con nosotros, que nos permite una vez más reunirnos en torno a la palabra del Señor para ser edificados y conformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar en los versículos que estudiaremos hoy, quiero recordar brevemente lo que el apóstol Pablo viene enseñando en los primeros 11 versículos del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo nos ha dicho que por nuestra unión con Cristo hemos muerto al dominio del pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Por esa razón, el creyente ya no debe vivir conforme a su antigua manera de vivir, sino que debe hacer morir el pecado, despojarse del viejo hombre con sus prácticas y revestirse de nuevo, porque hemos resucitado, hemos sido transformados por la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Ahora, surge una pregunta muy importante. Si ya nos hemos quitado la vestidura del viejo hombre, hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿con qué debemos vestirnos ahora? Es precisamente la respuesta que el apóstol Pablo desarrolla en el versículo 12. Y para iniciar el sermón de hoy, deseo hacerles algunas preguntas. ¿Es fácil reconocer a un bombero cuando acude a combatir un incendio? ¿Es fácil reconocer a dos carabineros que se paran allá afuera en la puerta? ¿Cierto que sí? ¿Es fácil? ¿Y por qué? ¿Por qué los distinguimos fácilmente? Por su uniforme. Del mismo modo identificamos a un médico en un hospital, a un detective de la policía de investigaciones, un mecánico o incluso una cajera de supermercado. La vestimenta externa suele revelar el oficio o la función de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos reconocer a un creyente genuino incluso llevando esas vestimentas que identifican su profesión? La respuesta es que también existen ciertas vestiduras que identifican a aquel que ha sido transformado por Dios. No hablo de simplemente creyentes, hablo de aquellos que con Cristo han muerto al pecado y han resucitado a una vida nueva. Así como hay prendas que distinguen externamente a una persona por su profesión, también hay virtudes espirituales que distinguen a un nuevo hombre o mujer por su relación con Cristo, por su vida transformada con el Señor. Esto es fundamental comprenderlo. Las virtudes cristianas, es decir, las manifestaciones prácticas de la fe en la vida diaria, ponen en evidencia lo que somos interiormente. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hacemos, la manera en que vivimos y la forma en que ordenamos nuestra vida muestran que realmente somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que la ilustración pasadas hablábamos que el Señor no viene a hacer parches, no viene a hacer reparaciones, sino que viene a transformar completamente nuestra vida? Y nuestra vida debe reflejar una transformación radical, completamente distinta de la vida que aún con aquellos que aún no conocen al Señor. Por eso el apóstol Pablo llama en el versículo 2 y 3 del capítulo 3 a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos llama a vestirnos de aquellas virtudes que reflejan realmente que somos de Cristo y que corresponden a nuestra nueva identidad. Porque no basta con decir yo soy cristiano. No basta con decir yo tengo una vida nueva, pero si tú sigues o seguimos practicando o teniendo la misma manera de vivir con nuestra vida pasada y no ha existido ningún cambio en nuestra vida, sino que al tener una nueva identidad hay evidencias claras de esa nueva identidad. Así como se identifica con su profesión u oficio en la vida cotidiana, un cristiano debe vestirse de las características que distinguen la vida de todo creyente genuino. Con esto en mente, les invito a leer Colosenses 3, versos del 12 al 14. Dice lo siguiente:
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre amado, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y como siempre, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para exponerla, para entenderla, para llevarla a la práctica, Señor. Y para que nuestra vida sea transformada a tu carácter, Señor. Señor, reconocemos nuestras debilidades, nuestras luchas diarias, Padre. Y también, Señor, quizás muchos de mis hermanos hoy día vienen cargados, vienen con angustia en su corazón, Padre. Yo pido que la paz de tu Espíritu, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre sus vidas y puedan recibir, Señor, esta palabra como un bálsamo, Señor, para ser edificados y fortalecidos en tiempos, Señor, de duda, de aflicción, Padre. Señor, por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo exhorta a los colosenses y a los creyentes a quitarse las antiguas vestiduras que lo identificaban con una vida dominada por el pecado y a revestirse de un nuevo uniforme que refleje su nueva naturaleza creada por Dios en Cristo. Esto no es la primera vez que el apóstol Pablo utiliza una imagen para dar a conocer el mensaje de fondo. Cuando escribió a los filipenses empleó una metáfora similar, a los efesios, perdón, una metáfora similar. En Efesios 4, 22 al 24 dijo lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, antigua naturaleza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La metáfora de quitarse una vestidura y ponerse otra describe un cambio radical. Quiere ilustrar un cambio profundo que ocurre en la vida del creyente. Por un lado, implica abandonar las conductas, sentimientos y deseos propios de la antigua naturaleza. Por otra, ahora esta nueva naturaleza dada por Cristo y vivir conforme a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado otra vez en Cristo. Antes estábamos esclavizados por el pecado, como dijo el Señor. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, ¿cierto? Pero una vez que hemos sido unidos a Cristo, recibimos esa nueva naturaleza y esta nueva naturaleza debe manifestarse en acción. Ahora, cada uno de nosotros puede decir que hace buenas acciones, creyendo que está haciendo las acciones de esa nueva naturaleza. Y muchas veces en esas acciones confundimos el humanismo y el moralismo, que son buenas acciones, pero que realmente no identifican a un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque esas buenas acciones las hacen tanto los creyentes como los no creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, es importante aclarar que el apóstol Pablo no está diciendo que debamos vestirnos de una nueva naturaleza porque es algo que Dios ya hizo por nosotros. Acuérdese que Dios es el que nos llama a su presencia. Lo que el apóstol enseña es que precisamente porque hemos recibido una nueva naturaleza, ahora debemos vestirnos de virtudes que corresponden a esa nueva naturaleza. Es como un trabalengua, pero no sé si se entiende. Estas virtudes constituyen la expresión externa de la transformación interna que el Señor ha obrado en nuestro corazón. Entonces surge una pregunta: ¿cómo se distingue un creyente en medio de una sociedad como la nuestra? Y la respuesta es por la evidencia de su conducta. La manera en que una persona vive revela si realmente ha experimentado la obra
transformadora de Cristo. En otras palabras, nueva naturaleza, nueva vestimenta. ¿Estamos aquí? ¿Se va entendiendo, no? Entonces, en los versículos de 5 a 9, el apóstol Pablo ordena a los creyentes a mortificar el pecado. ¿Se acuerdan? Es decir, darle muerte, someterlo, combatirlo decisivamente. Las prácticas pecaminosas mencionadas allí representan las características de nuestra vieja naturaleza. Las voy a recordar. Él dice, el apóstol Pablo, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está. Esa es y esa era nuestra antigua naturaleza. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto? Todas estas eran nuestras conductas en la vieja naturaleza. En contraste, en los versículos del 12 al 14, presenta las virtudes que deben reemplazar esas conductas. Es decir, el Señor no solo quiere que nos quita eso, esa antigua naturaleza, sino quiere que reemplacemos, nos deja un vacío. Saca eso, pero pone otras virtudes, otras características en nuestra vida que deben ser visibles. ¿Se entiende? Yo siempre digo, el Señor no me saca algo para dejarme vacío, sino que me saca algo para introducir algo en mi vida. Entonces, dejar esa conducta. Entonces ahora debemos reemplazar todo aquello por nuevas virtudes. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las que leímos anteriormente: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, el soportarnos unos a otros, el perdonarse mutuamente, en el amor que une perfectamente, y la paz de Cristo gobernando nuestros corazones, junto con una actitud permanente de gratitud. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo? Debemos ahora que estas virtudes mencionadas deben ser parte de nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Despójense de su antigua naturaleza y ahora vístanse con estas virtudes. Todas estas virtudes son claramente contrarias a los pecados mencionados anteriormente. El apóstol Pablo nos presenta una lista de cualidades que debemos cultivar en lugar de aquellas prácticas que debemos abandonar. ¿Está fácil? Dios espera que sus hijos vivamos de una manera digna de su llamado. No basta con poseer un conocimiento correcto de la doctrina, de la teología, que es fundamental, pero debe producir la doctrina y la teología, debe producir una transformación visible en la vida diaria del creyente. Me viene a la memoria cuando el Señor dijo: no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto, si yo lo traspolo, es decir lo mismo. Hay virtudes que se caracterizan. No basta con llamarme cristiano y decir yo soy cristiano porque me bauticé cuántos años atrás. Tuve una lucha durante algunos minutos con alguien que me pidió un certificado de bautismo. Y efectivamente esa persona se bautizó. Pero mi duda es que si realmente era un cristiano. ¿Me entiende? Mi duda era si realmente era un cristiano. ¿Por qué? No porque por mi falta de fe, porque no hubo o no vi ahora en este tiempo una transformación en su vida de cuando se bautizó. Entonces yo digo, nosotros no le podemos negar el bautismo a nadie, pero si no lo hace porque Dios ha transformado su corazón, se mete seco y sale mojado. Pero aquel que ha sido transformado por el Señor da muerte a su antigua naturaleza y se levanta vivo para la gloria de Dios, transformando su carácter, transformando su forma de vivir, transformando sus prioridades. ¿Se entiende? Entonces la verdadera pregunta es cómo esa doctrina cambia nuestra manera de vivir. Cómo este conocimiento de Dios impacta nuestras relaciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones cotidianas. De eso se trata el Evangelio. La conducta cristiana es la evidencia visible de una transformación interior. El comportamiento revela la nueva naturaleza de quien ha sido salvado por Cristo. Cada acción, cada decisión,
cada prioridad, cada palabra, cada juego revela nuestra naturaleza, revela quién sois. Y eso debe ser consciente en nosotros, mis amados hermanos. La conducta cristiana es la evidencia visible de una transformación interior. El comportamiento revela nuestra nueva naturaleza, por quien he sido salvado. Cada acción, cada decisión, cada prioridad, cada palabra, cada juego revela nuestra naturaleza, revela quién sois. Hermano, por más que nosotros digamos que somos carabineros, si no estamos vestidos como carabineros, no pasa nada, ¿o no? Yo puedo ir a un hospital y vestirme con una túnica blanca y decir que soy doctor, pero en el momento de los hechos va a quedar en evidencia que no lo sois, ¿o no? En la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Yo puedo decir que soy cristiano, que me he bautizado y muchas cosas, pero la pregunta es si hay evidencia de esa transformación. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. Y esa es precisamente la enseñanza que el apóstol Pablo desarrolla en este pasaje y comienza en el versículo 12 recordándonos algo fundamental. Antes de decirnos qué debemos hacer, nos recuerda quiénes somos. Antes de presentar la vestimenta cristiana, nos muestra las razones por las cuales ahora sí podemos vivir de una manera diferente. ¿Se entiende? Y el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí el apóstol Pablo menciona tres grandes realidades que caracterizan a todo creyente, que somos escogidos por Dios, santos y amados. Estas tres expresiones no son casuales. En el Antiguo Testamento eran utilizadas para describir al pueblo de Israel. Fue escogido soberanamente por Dios. El Señor llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, vete a tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Qué pasó con eso? Dios lo bendijo, hizo de él una gran nación y prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y de eso somos productos nosotros, ¿lo recuerda? Pero ¿quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Por qué escogió a Abraham? Porque así lo quiso en su gracia soberana. No había nada en Abraham que lo hiciera merecedor de semejante privilegio. De hecho, Josué, no me acuerdo en qué versículo, relata que Abraham y su familia servían a otros dioses. Sin embargo, Dios lo escogió, lo separó y lo convirtió en el padre de la nación de Israel. De esta manera Israel llegó a ser un pueblo apartado para Dios, una nación especial entre todas las naciones de la tierra, y la razón última de todo aquello fue el amor de Dios. Y lo voy a leer, y no es que me esté desviando del tema, sino que voy a retomarlo. Deuteronomio 7, 6, 8 dice lo siguiente. Deuteronomio 7 del 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es importante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué leo esto? Porque aquí están los mismos tres elementos que menciona el apóstol Pablo. Aquí aparecen los mismos elementos para nosotros entender cómo obra Dios en su soberanía. Y él dice que al pueblo de Israel lo escogió dijo que era un pueblo especial, o sea, lo apartó, podríamos decir santo, pero también lo hizo por puro amor. ¿Qué dijo Pablo? Escogidos, santos y amados. Dios escogió a Israel porque lo amó, y al escogerlo lo apartó para sí, no por ser una nación especial por naturaleza. Llegó a ser especial porque fue amada, escogida y consagrada por Dios. Ahora, el apóstol Pablo toma estas mismas expresiones y las aplica a la iglesia de Cristo.
Porque la iglesia es una manifestación de la gracia soberana de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la iglesia no activa estas acciones, sino que la iglesia es receptora de estas acciones. Es decir, ¿quién es el que llama? Dios, ¿no es cierto? Dios es quien llama. Dios es el que escoge. Dios es quien aparta a las personas y Dios es quien las ama, ¿sí o no? Pero ¿quién recibe a esas personas por la obra que Dios hizo en ella? Es la iglesia. ¿Se entiende? Nosotros no escogemos, nosotros no apartamos, nosotros no amamos. Nosotros no nos escogimos a nosotros mismos, mi amado hermano. Nosotros no nos santificamos a nosotros mismos en el sentido inicial de la palabra. Tampoco provocamos el amor de Dios hacia nosotros. Todo es proceso de Dios. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos santificó. ¿Y por qué? Por puro amor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estas cualidades que en el Antiguo Testamento caracterizaban al pueblo de Israel, ahora pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Y en Efesios 1:5 dice, mire lo que dice mi amado hermano, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta? Él nos escogió, nos apartó para sí, nos amó incondicionalmente. Ahora, estas son verdades que muchos conocemos bien. Hemos estudiado la santificación, el proceso de santificación, el amor de Dios. Sin embargo, la pregunta ¿es esto, este conocimiento, esta obra profunda, esto que Dios ha hecho, acuérdense que no son parches, no son pintura, no son reparaciones, en su vida, en mi vida, están produciendo verdades transformadoras en nuestro corazón? Este conocimiento, esta aceptación de esta verdad en nuestra vida, ¿está generando cambios visibles en nuestra manera de vivir? Usted es parte de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que fuimos escogidos, santos y amados. Porque si no entendemos estas tres características, hay un problema en nuestra vida cristiana. No hemos entendido el evangelio. Porque esta doctrina no fue dada solamente para llenar nuestra mente, sino para transformar nuestra vida. Dios nos escogió antes de que pudiéramos hacer algo para merecerlo. Nos apartó para sí cuando todavía éramos pecadores. Nos amó sin que existiera en nosotros ninguna condición que despertara ese amor. No sé si puede entender la dimensión de lo que el apóstol Pablo está diciendo. No nos amó porque fuéramos dignos de ser amados, como tampoco el pueblo de Israel. No nos amó porque así lo determinó en su soberana gracia. Y es precisamente por esta razón que el creyente posee todo lo necesario para vivir de una manera digna de su llamado. Si entendemos estos tres conceptos en su profundidad, no podemos quedar indiferentes. Por eso que esto produce también tanta resistencia en el ser humano. ¿Por qué? Porque su orgullo siempre quiere aportar algo para la salvación. Porque si nosotros presentamos estas virtudes, estas cualidades de ser escogidos, amados, santos, y que no necesitamos hacer nada porque es una obra de Dios, más que buscar el proceso de santificación, y la presentamos de esta manera, la pregunta que surge es, ¿pero qué debo hacer yo? Y cuando uno le dice, bueno, la Biblia enseña que debes arrepentirte y creer en Cristo con toda tu mente, con todo tu corazón, y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y dice, pero ¿y eso nomás? Es que eso nomás es tan profundo, porque significa morir a tu antigua naturaleza, y eso es lo que nosotros no explicamos. Esas simples palabras que parecen tan sencillas son un obstáculo para el orgullo, porque el orgullo dice, pero es que es muy fácil. Y el Señor nos llama a deponer todo el orgullo para rendirnos a Cristo, para morir al yo. Entonces cuando alguien le dice, no debes hacer nada, sino que muere el yo. Pero espérate, que yo no soy tan malo. Yo no he hecho cosas tan malas como para que... No, tienes que morir. Cree en Jesucristo. Lo
lo hace como resultado de la obra previa que Dios... Ahora, ¿cómo se produce la verdadera conversión de aquel orgulloso, el cual éramos todos nosotros, de la obra previa que hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Porque Él nos escogió, porque somos santos, apartados para Él, y porque Él nos amó. No hay nadie que busque a Dios, dice la palabra. Fuimos llamados. Mire, Él salió a mi encuentro, yo no lo vine a buscar. No sé si me entiende. Cuando alguien dice, yo busqué a Dios, no. Nadie busca a Dios. Él salió a nuestro encuentro. Por eso el apóstol Pablo habla aquí de escogidos de Dios. La expresión enfatiza que Dios es el autor, el origen de esa elección. Es una decisión que nace de su voluntad soberana. Efesios 1:4 declara que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que existiéramos, antes que realizáramos alguna obra buena o mala, ya estábamos presentes en el plan eterno de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: estoy agradecido de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque si hubiera esperado hasta después de mi nacimiento, jamás me habría escogido. La idea es clara. No había nada bueno en nosotros que atrajera la mirada favorable de Dios. Todo fue por su soberana gracia. Asimismo, el apóstol Pablo enseña que Dios nos escogió a los creyentes para salvación. En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Dios se constituye en el fundamento de toda obra de salvación. Hemos sido escogidos. Pero no solamente hemos sido escogidos, del mismo modo somos llamados santos, apartados para Dios. Dios me escogió y me apartó para Él. Hemos sido separados del mundo para pertenecer exclusivamente a Él porque somos especiales. Ahora recuerde lo que leímos del pueblo de Israel. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo hizo un pueblo especial? ¿Se da cuenta la relación? Lo que significa que coloca al creyente en una categoría distinta del mundo. Ya no pertenece al sistema de valores de una humanidad rebelada contra Dios, aunque sea moral y humanamente buena. Por eso la santidad no es simplemente un concepto doctrinal, es una realidad práctica. Dios nos ha apartado para que vivamos de una manera diferente. Alguien dijo acertadamente que un buen sinónimo de santo es diferente. El creyente es una persona diferente, no porque sea superior a los demás, sino porque Dios ha transformado su vida. ¿Se entiende? Ha transformado su vida. Por eso que el apóstol Pablo viene diciendo de los capítulos anteriores. Y es magnífico cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, describe la carta de los Colosenses en su primer capítulo, mostrando la majestuosidad de Dios, el creador del cielo, de la tierra, de las estrellas. Y uno queda maravillado con la grandeza de Dios. Y ahora nos está diciendo que nosotros pertenecemos, que hemos muerto al sistema de este mundo para revestirnos ahora porque hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Por qué hemos resucitado con Cristo? Porque Dios así lo quiso en su soberana gracia. Él me escogió, Él me apartó para Él. Fuimos santos y amados. O sea, somos diferentes. Ahora sigue a Cristo. Ahora ya no seguimos las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque sí hemos sido transformados. Si seguimos las corrientes de este mundo, ¿de quién somos? No hemos sido transformados. Y vuelvo a repetir la ilustración anterior. Dios no hace parches. Dios nos transforma completamente. Dios no edifica sobre nuestra antigua naturaleza. Dios hace morir nuestra antigua naturaleza y empieza a edificar nuevamente. Entonces, ahora el cristiano ya no procura seguir las corrientes de este mundo. Ahora el cristiano procura vivir conforme a la voluntad
de Dios. Mire, y la voluntad de Dios generalmente va contra mis sentimientos, mis deseos, mis emociones. Porque Cristo no se mueve por emociones. ¿Se dan cuenta? No estamos diciendo que no existan, que son anuladas. No. Pero han sido nuestras emociones transformadas. Ahora son sujetas a la voluntad de Dios. Ahora seguimos a Cristo y procuramos vivir conforme a su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A las corrientes de este mundo? ¿Y las corrientes de este mundo hacia dónde nos llevan? Y si seguimos a Cristo, ¿hacia dónde nos va a llevar? Son preguntas que debemos hacernos. Y finalmente el apóstol Pablo nos recuerda que somos amados. Todo comenzó con el amor eterno de Dios. Fuimos escogidos por amor, fuimos apartados por amor, somos sostenidos por amor. El hermano Luis Castro en una oportunidad ha venido analizando los versículos y muy acertadamente dijo: el amor es el pegamento de todo lo que hemos estado viendo últimamente. Y es verdad, pero el amor de Cristo no es el amor de nosotros. Cada creyente ha sido objeto de ese amor redentor particular con el que Dios salva a los suyos. Todos los seres humanos reciben manifestaciones de la bondad de Dios en la llamada gracia común, ¿cierto? ¿Se entiende eso o no? Todo ser humano recibe manifestación de la bondad de Dios llamada gracia común. Para resumirlo, para todo ser humano nace el sol, llega la noche, llega la lluvia, tiene sueño. Eso es parte de la gracia común de Dios, que es para todo ser viviente. Pero quienes hemos sido salvados conocemos otra gracia. Pero los que hemos sido transformados conocemos otra gracia. La gracia redentora. Conocemos esa gracia llena de amor que venció nuestra resistencia, que mató el orgullo, que quebrantó nuestros parámetros de vida y nos convenció de pecado y nos llevó a los pies de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace la gracia derramada sobre sus hijos, sobre los escogidos. Esa es la diferencia, que hay una gracia común que todos la perciben y que algunos incluso pueden dar gracias a Dios por esa gracia común, pero hay una gracia que quebranta, que transforma, hay una gracia que nos hace mirar de una manera diferente, y esa es la gracia que nos lleva a entender la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Eso es que nos lleva a entender lo que realmente significa que fuimos escogidos, que fuimos apartados por amor. Hoy pertenecemos al Señor. ¿Se da cuenta que es importante entender estas tres palabras, estos tres conceptos que el apóstol Pablo está profundizando, lo que realmente significa que hemos sido escogidos, santos y amados por Dios? Esto nos da un nuevo valor. Porque al entender esto nosotros realmente conocemos y podemos entender lo que significa que Jesucristo fue clavado por mis transgresiones. La gracia común, mi amado hermano, puede emocionarse al ver en una película la crucifixión de Cristo. Pero el que entiende que ha sido escogido, que ha sido apartado, porque no había nada bueno en su vida, valora de una manera diferente este hecho. Porque el que entiende que ha sido escogido, apartado por amor, sabe que él debería estar en ese lugar. Y esa es precisamente sobre la base de esta gloriosa realidad que el apóstol Pablo ahora exhorta a los creyentes a revestirse de vestiduras que corresponden a su nueva naturaleza en Cristo, porque somos escogidos por Dios, apartados para Él y amados con su amor eterno. Entonces debemos vestirnos de vestiduras propias de nuestra nueva condición en Cristo. Es importante tener claro lo siguiente: la conducta cristiana nunca es la causa de nuestra salvación, siempre es una consecuencia. No nos vestimos de estas virtudes para llegar a ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios, y eso hace una gran diferencia. Por eso el apóstol Pablo comienza el versículo 12 diciendo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El creyente puede vivir de la manera que el apóstol Pablo describe en los versículos de 12 a 14, porque esta es la verdadera condición del nuevo creyente.
porque la gracia de Dios ya ha obrado eficazmente en nuestra vida. No se trata de un esfuerzo meramente humano, sino del resultado de la obra transformadora de Dios. Hemos sido escogidos, apartados, amados por el Señor. Hemos recibido una nueva naturaleza, por lo tanto ahora podemos vivir de una manera completamente diferente. Estos versículos encontramos las virtudes que conforman el carácter de un verdadero creyente. Siguiendo la metáfora del vestido, podríamos decir que el apóstol Pablo nos presenta las distintas prendas en que nos podemos vestir. Ropa interior, exterior, chaqueta, pantalón, zapato, calcetín. Sin embargo, debemos entender que no se trata simplemente de colocarnos un uniforme externo para aparentar algo. Dios siempre comienza su obra transformadora del interior hacia afuera. Él transforma primero el interior del hombre y en consecuencia esa transformación se hace visible en nuestra conducta. En otras palabras, estas virtudes no son una actuación religiosa, sino una transformación de carácter. No sé si viene al caso, pero es como alguien dijo por ahí en un sermón, es como que si a un chancho le pusiéramos smoking. La esencia sigue siendo chancho. Y de eso se trata la vida cristiana. Por más que queramos aparentar algo, hay evidencia de que no hemos sido transformados. Y la primera prenda que el apóstol Pablo menciona es que debemos vestirnos de una entrañable misericordia. Vea su texto. Dice, de entrañable misericordia. Literalmente la expresión puede traducirse como entrañas de misericordia. Se trata de un hebraísmo que refleja la forma en que el pueblo judío entendía las emociones. Ellos creían que todas las emociones, emociones más profundas estaban en las entrañas. Hoy día creemos que provienen del corazón, ¿no es cierto? Eso es lo que solemos pensar hoy. Sino que ellos creían que nacían de las entrañas, considerando el asiento de los afectos más profundos. Por eso, la idea que el apóstol Pablo comunica es la de una compasión profunda, intensa y genuina. Mire lo que está diciendo. Una misericordia que nace de lo más íntimo del ser y que se conmueve verdaderamente ante la necesidad de su prójimo. Entrañable misericordia. Vamos evaluando. La Biblia dice que la misericordia es mucho más que sentir lástima por alguien. Es un amor compasivo que se inclina hacia quien sufre para aliviar su necesidad. Es la disposición del corazón que nos lleva a actuar no simplemente por estar afligido, sino que somos movidos por la misericordia en favor del afligido, del débil, del necesitado, incluso del que no lo merece. La misericordia no permanece indiferente. Ve la necesidad, conmueve y actúa. Se da cuenta que muchos, yo no así mucho. Lo conmovemos pero no hacemos. La misericordia conmueve y actúa. Así trata Dios a su pueblo desde el principio. Así espera que sus hijos traten a los demás. En este sentido, John MacArthur señala que esta expresión podría traducirse como una compasión profunda y apremiante. Es una compasión que no se limita a un sentimiento pasajero, sino que impulsa a responder con amor, ayuda, perdón y servicio. Cuando pensamos en una compasión como esta, es imposible no dirigir nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de esta entrañable misericordia. Una y otra vez los evangelios nos muestran que al ver las multitudes cansadas, enfermas, hambrientas, afligidas, perdidas, Jesús fue movido a misericordia. Su compasión nunca se quedó solo en palabras, siempre produjo acciones concretas. Sanó enfermos, alimentó a los hambrientos, consoló a los afligidos, perdonó a los pecadores y finalmente entregó su vida en la cruz para salvar a quienes jamás podríamos habernos salvado por nuestros propios esfuerzos. Mateo 9:36 dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ella, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Cristo observa a las multitudes, no veía simplemente un montón de personas con problemas económicos, familiares y sociales y decía, aquí viene otra vez este.
veía algo mucho más profundo. Veía a hombres y mujeres separadas de Dios, perdidos de dirección, sin esperanza, expuestos a la condenación eterna. Las veía como ovejas sin pastor. En esa realidad producía en él una profunda compasión. No era una emoción superficial ni un sentimiento pasajero, era una compasión que lo impulsaba a actuar. Era amor en acción. Eso mismo vemos en Dios a lo largo de toda la Escritura. Cuando Israel sufría por la esclavitud en Egipto, Dios le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido su angustia y descendió para librarnos. Mire lo que dijo: he visto, he oído y conocido y descendió. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Dios no permaneció indiferente frente al sufrimiento de su pueblo. Su compasión lo llevó a intervenir para ese proceso. De manera mucho más gloriosa, cuando vio a la humanidad perdida en sus pecados, envió a su Hijo a salvarla. Por eso la misericordia bíblica no consiste únicamente en sentir lástima por alguien. Es una compasión que se involucra, es un amor que actúa para ayudar al necesitado. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, voy a buscar. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: vístanse de estas virtudes. Estas son las características que identifican a un nuevo creyente. Y en ese mismo sentido, la segunda virtud es la benignidad. Entrañable misericordia, benignidad. Esta palabra significa bondad, amabilidad, generosidad, disposición a hacer el bien. Es una de las evidencias del fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Benignidad caracteriza a la persona que se preocupa sinceramente por el bienestar de los demás. No vive centrada exclusivamente en sí misma, sino que procura bendecir a quienes lo rodean. Es también una característica del carácter de Dios. En Lucas 6:35 Jesús declara: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Qué declaración más extraordinaria. Dios es benigno, incluso con quienes no le agradecen, con quienes viven en rebelión con Él. Pero su bondad se extiende hasta aquellos que no lo merecen. Y nosotros somos sus hijos, debemos reflejar ese carácter. La benignidad cristiana no se expresa solamente en palabras amables, sino también en acciones concretas de bondad hacia los demás. La tercera virtud es la humildad. Aquí llegamos a una de las características más difíciles para nuestro corazón. William Barclay dijo lo siguiente: en el mundo griego la humildad no era considerada una virtud. La palabra relacionada con ella solía tener una connotación negativa, asociada al servilismo o la debilidad. Sin embargo, el cristianismo transformó completamente ese concepto. La humildad bíblica no consiste en menospreciar ni en negar los dones que Dios ha concedido. Consiste en tener una visión correcta de nosotros mismos delante de Dios. Por un lado, la humildad nace cuando comprendemos que somos criaturas y que Él es creador. Cuando nos comparamos con los demás, fácilmente podemos caer en el orgullo, pero cuando nos colocamos delante de Dios, comprendemos cuán pequeños somos. Somos limitados frente a un Dios infinito. Somos falibles frente a un Dios perfecto. Somos dependientes frente a un Dios absolutamente autosuficiente. La mejor manera de combatir nuestro orgullo es contemplar la grandeza de Dios. Porque el orgullo se alimenta de una visión elevada de nosotros mismos, mientras que la humildad florece cuando contemplamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero también existe un segundo aspecto de humildad. Reconoce que todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios. Por eso el creyente no puede considerarse superior a los demás. Puede diferenciarse en conducta, en propósito, en valores, pero nunca debe mirar con desprecio a otra persona. La gracia nos enseña que todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando comprendemos esto, desaparece la razón por la cual el orgullo, la arrogancia, el egoísmo y la vanidad hacen raíces. La humildad nos permite servir, amar y relacionarnos los unos con los otros. Hermanos, hay cosas tan sutiles, pero que a veces no nos damos cuenta que afectan nuestra vida. ¿Sabe usted por qué alguien no se quiere relacionar en la iglesia? Es especialmente por el orgullo, el egoísmo y la vanidad. Todavía eso está gobernando nuestro corazón.
De estas tres razones, arrogancia, orgullo, egoísmo, vanidad, 4 o 5, nacen todos los demás. La crítica, la murmuración, el menosprecio. La humildad nos permite servir y amar, relacionarnos con los demás, contemplando la grandeza de Dios. El apóstol Pablo continúa desarrollando estas virtudes cristianas. Después de hablar de la humildad, menciona mansedumbre. La mansedumbre ha sido descrita como algo, como un poder bajo control. No significa debilidad ni incapacidad para reaccionar. Tampoco implica falta de carácter. Más bien se refiere a la capacidad de controlar nuestras reacciones cuando somos provocados. Mansedumbre. ¿Qué me falta? Me falta. Una persona mansa no es alguien que carece de fuerza, sino alguien que, teniendo la posibilidad de responder con dureza, decide ejercer dominio propio. ¡Wow! No vamos a hablar del dominio propio. Un excelente ejemplo de ello fue Moisés. La Escritura dice que era un hombre más manso sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Moisés no siempre fue así. Cuando era joven, reaccionó impulsivamente ¿contra quién? Contra un soldado romano. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cómo intentó resolver el problema Moisés? Lo mató, no se controló, actuó fuera de la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo llevó al desierto durante 40 años. Allí moldeó su carácter, transformó a aquel hombre impulsivo en un siervo manso y dependiente de Dios. El Señor tiene que transformarnos en mansos y dependientes de Dios. No es casualidad que el Señor Jesucristo dijera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es una evidencia de madurez espiritual. Es la capacidad de permanecer bajo control cuando existan razones para reaccionar de otra manera. La siguiente, la paciencia. William Barclay dijo, la define como aquel espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Ni la insensatez ni la terquedad de otros lo llevan a desesperación. Los insultos, los agravios no producen en él amargura ni ira. ¿Quién dice amén? Esta es una cualidad indispensable en las relaciones humanas. La paciencia se manifiesta cuando somos capaces de soportar las debilidades de los demás sin reaccionar precipitadamente. Yo decía, cuando hay paciencia no debe existir la palabra tonto, ¿o no? ¿Sí o no? Por nombrar alguna, porque hay muchas más. Paciencia es la capacidad de esperar, de tolerar, de perseverar, aun cuando las circunstancias o las personas nos desafíen constantemente. Nuevamente encontramos en Cristo el ejemplo perfecto. El profeta Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su... ¿Por qué no la abrió? Porque el hombre era paciente. Durante su juicio fue acusado falsamente, fue insultado, golpeado y humillado. Sin embargo, no respondió con ira ni con resentimiento. Aun cuando estaba en la cruz, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué extraordinaria manifestación de paciencia. Hay muchas cosas que se pueden decir. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no tuviera paciencia con nosotros? Alguien dijo por ahí: por gracia, solamente por gracia no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos actuado en contra de aquello que sabemos que es correcto? Pero la gracia del Evangelio es que si acudimos una y otra vez a su presencia, Él pone estas virtudes que son de Él para que nosotros las recibamos. Entrañable misericordia, mansedumbre, humildad, paciencia. Si Cristo ha sido tan paciente con nosotros, ¿cómo no habremos de ser pacientes con nuestros hermanos en la iglesia? La iglesia existe para que cultivemos su carácter. La iglesia existe para que esta nueva naturaleza la pongamos en práctica aquí y se empiece a expandir. Debido a la gran tragedia de Venezuela, en varios lugares han hablado de los terremotos existentes, de los tsunamis. Y cómo cuando se sale el mar, empieza a arrasar todo a su paso y empieza a tomar posesión de todo aquello. Eso es lo que quiere el Señor, de alguna manera ilustrando algo, lo que quiere que el Señor producir en nuestra vida. Que al morir a nuestra antigua naturaleza y revestirnos de nueva, estas características que empezamos a desarrollar aquí entre los hermanos,
empiecen a salir como un tsunami para afuera y empiecen a impactar la vida de los demás. Es impactante ver cuando hay derrumbes, cuando hay tragedias, cuando hay incendios. Sentados de esta palestra, los emocionamos, sentimos lástima, pero nos quedamos ahí. En cambio, las virtudes de Cristo nos llaman a actuar. El Señor nos llama a vestirnos de lo que Dios hizo en nosotros para que esto empiece a impactar a la iglesia. ¿Usted conoce a alguien aquí que no es paciente? Impáctelo con su paciencia. ¿Usted conoce a alguien aquí en la iglesia que no tiene mansedumbre? Impáctelo con su mansedumbre. Porque de eso se trata. ¿Usted conoce a airados aquí? Impáctelo con su dominio propio. Y aquel que se sabe que es airado, que no tiene paciencia, que le falta mansedumbre, cuando le estén hablando y le estén corrigiendo su vida, usted en vez de enojarse, recuerde, de gracias a Dios, porque Dios no lo quiere bajo esa condición. Dios no me quiere que siga yo áspero, sin paciencia, sin mansedumbre. El Señor no quiere construir, no quiere que su espíritu viva sobre derrumbes. Él quiere vivir en cosas hechas nuevas, en un corazón nuevo, regenerado, porque hemos sido escogidos, apartados y amados para su gloria. Hermanos, estamos aquí para ser transformados. Estamos en un proceso de santificación, pero el Señor lo está llamando a moverse, a no quedarse, a no se conforme con su antigua manera de vivir. Debe salir de nuestra boca: yo soy así. No, Cristo me hizo nuevo. Cristo me hizo nuevo. Cristo me hizo nuevo para su gloria. Hermano, si aquí no se trata de emociones, no se trata de saberse textos bíblicos de memoria. Se trata de que si un texto bíblico de la palabra de Dios yo la puedo aplicar a mi vida. De eso se trata. Se trata de que si yo soy capaz de vestirme de estas 3, 4, 5 cualidades que el Señor ha puesto aquí, que a través del apóstol Pablo nos está llamando a poner en práctica. De eso se trata la vida cristiana. Por eso que antes dijo, no se trata de religiosidad, de circuncisión o incircuncisión. Se trata de vidas transformadas para su gloria. Se trata de personas nuevas. Se trata de aquellos que han recibido la gracia de Dios soberana para ser transformados a su imagen y semejanza. Así como Cristo nos perdona, tiene misericordia, tiene paciencia, mansedumbre, humildad, vistámonos de sus cualidades. Hermanos, al considerar estos versículos, seguramente todos hemos llegado a la misma conclusión. Ninguno de nosotros refleja esta entrañable misericordia de manera perfecta. Muchas veces nuestro corazón es indiferente, duro, egoísta. Si Dios nos examina únicamente por nuestras obras, ninguno podría permanecer en pie. Pero es precisamente allí donde resplandece la gloria del Evangelio. El apóstol Pablo no nos llama a vestirnos de estas vestiduras para ganar el favor de Dios. Nos llama a hacerlo porque ya Él nos ha escogido, santificados y amados en Cristo. Antes de pedirnos que nos revistamos de misericordia, tú y yo ya la recibimos y sabemos lo que significa. Nosotros no éramos los necesitados, Él no era necesitado, nosotros éramos los necesitados de Dios. Nosotros éramos los pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, el Señor Jesucristo vio nuestra condición, se compadeció de nosotros y actuó a nuestro favor. No permaneció indiferente ante nuestra miseria, sino que descendió hasta nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz, cargó con nuestro pecado, derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, no por nuestras obras, sino por su gracia redentora derramada en nuestro corazón. Y eso nos hace diferentes.